ver mi pantalla. ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, entonces vamos a empezar. La clase pasada analizamos básicamente las acciones de control que podemos ejercer sobre un sistema para controlarlo. Entonces veíamos los sistemas de control en lazo cerrado, y en particular veíamos los controles on-off, todo o nada, y el PID y sus derivados, es decir, las combinaciones que podemos tener del controlador PID. Y veíamos de ese controlador pues que básicamente tenemos tres parámetros de ese controlador, y cada uno de ellos tiene diferentes efectos dentro de la dinámica del sistema a controlar. Entonces, y veíamos cada uno de ellos qué efecto tenía de forma cualitativa. Ok, ahora vamos a ver un método simple que nos sirve para hacer un primer cálculo, una primera aproximación de un controlador PID. Ok, y ese método lo conocemos como el método de la pendiente. Okay, entonces este método de la pendiente, método de la pendiente es un método conocido como el método de Ziegler-Nichols, y es simplemente una aproximación al cálculo del PID. Entonces el método es muy sencillo y consiste en lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es aproximar la planta real por otra de primer orden más un retardo. Este procedimiento ya lo conocemos, de hecho hicimos una práctica, si mal no recuerdo, es la práctica número 2. De cualquier sistema podemos obtener un sistema de primer orden equivalente, y de lo que consiste es en obtener una función de transferencia equivalente, básicamente tres parámetros: su ganancia, el retardo y el tiempo de respuesta. ¿Ok? Entonces, esa fue una práctica, ya sabemos cómo hacerlo, sin embargo aquí lo recordamos rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos para obtener un sistema de primer orden equivalente? Lo primero que hacemos es, pues obviamente, poner como entrada o simular como entrada al sistema el escalón unitario. ¿Okay? Después ubicar de la altura máxima a la cual llegó el sistema, o más bien dicho, al valor que llegó en el estado estacionario, la salida. Buscamos el 28.3% y el 63.2%. ¿Okay? Ubicamos esas alturas de la altura máxima. ¿Okay? Con esos valores observamos los tiempos que tardó en llegar a ese 28.3% y al 63.2%. Y eso lo vamos a conocer como T1 y T2. Anteriormente la llamamos como T2 y T6, es lo mismo, nada más cambia aquí el subíndice. Ok, y después pues simplemente calculamos, solucionamos el sistemita, cuya solución es T igual a 1.5 por T2 menos T1, y teta es igual a T2 menos T. ¿Ok? Esa fue la solución que encontramos al solucionar las ecuaciones que teníamos en la unidad 2, me parece. ¿Okay? Entonces, de esa manera obtenemos el teta y el t, y la ganancia es la misma ganancia del sistema, simplemente la altura máxima. Estamos poniendo como entrada el escalón unitario, entonces acá va a ser el valor final del escalón unitario. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos ubicados
esta función que es equivalente, no es exacta, es la equivalente. Con estos tres parámetros vamos a calcular el PID. Entonces el método de la pendiente o el método de Ziegler-Nichols nos dice que un cálculo rápido y fácil sería calcular Kp igual a 1.2 por T, pero T me refiero al T del equivalente, entre θ, que es el retardo. Ti igual a 2 por θ y Td igual a 0.5 por θ. Recordando que θ es el retardo. ¿Ok? Entonces de esa forma podemos calcular de una manera rápida y sencilla un controlador PID. Acuérdense que el controlador PID necesitamos definir estos tres parámetros. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Entonces, si recordamos un ejemplo que vimos al inicio cuando vimos el tema, vamos a reproducirlo. ¿Ok? Entonces, voy a poner una pizarra. Ahí está. Vamos a hacer un ejemplo de un cálculo de un PID. Entonces, un ejemplo. Entonces la función de transferencia que quiero controlar es esta, ls. Vamos a ponerla como 1 entre 5s más 1 por 10 s más 1. ¿Okay? Este es el sistema que queremos controlar. ¿Okay? Este es equivalente a 1 entre 50 s cuadrada más 15 s más 1. ¿Okay? Es un sistema de primer orden doble amortiguado, es decir, no tiene oscilación, no tiene polos complejos. Entonces, lo que quiero hacer es calcular un PID que me controle el sistema con el método de la pendiente. Entonces, realmente tengo un sistema que es EDS y quiero diseñar un controlador PID que controle este sistema. ¿Okay? Y este va a ser RDS. ¿Okay? Y ¿qué más? Bueno, vamos a poner bien el controlador. Aquí tengo la salida, que es Y. Aquí tengo la entrada de referencia, es Y de referencia. Tendría el error, aquí tendría U, y aquí está la retroalimentación. ¿Okay? Entonces ya tengo definida mi función, quiero controlar, de transferencia, mi modelo, y RDS es el PID. Ese PID es Kp, voy a poner la función de transferencia, que multiplica a 1 más entre Ti
S más TD S. ¿Están de acuerdo que esa sea la función de transferencia del controlador PID? ¿O tienen alguna duda? No, sí está bien. Ok, entonces este es un PID. Esta es la planta y este es el PID. Y esta es la planta. Ok. Entonces, ¿qué dice el método de la pendiente? ¿Cómo debo de calcular el PID? Primero tengo que calcular el equivalente discreto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equivalente discreto? El G equivalente. Tengo que calcular las ganancias de un sistema de primer orden con retardo. Entonces la ganancia de este equivalente es el mismo del de arriba, entonces es 1. Y el retardo, ¿cómo lo calculo? Básicamente la relación que hay entre este sistema es que T más θ es igual a T2 y 1/3 de T más θ es igual a 1. Y este T2 es igual, bueno, para este sistema, para este ejemplo en particular, el tiempo que tarda en llegar al 63.2% son 15.8 segundos. ¿Okay? Y el tiempo que tarda en llegar a 1/3 más θ, en este caso θ, ese es el θ de la función de transferencia que quiero poner, o sea, tengo K por E a la menos θ S sobre T S más 1. Entonces este θ es este que estoy buscando acá y el t es este t de la función equivalente y el k es la misma que tengo acá arriba. ¿Okay? Entonces el tiempo t1 que tarda en llegar este sistema al 28.4% es 7.6 segundos. ¿Okay? Y soluciono estas dos ecuaciones, que es lo mismo que tengo aquí, aquí. Esta es la solución de las dos ecuaciones. Entonces llego a la siguiente resultado. T es igual a 12.3 segundos y θ es igual a 3.5 segundos. ¿Okay? Entonces la función equivalente a G de S es E a la menos
3.5 S sobre 12.3 T S más 1. Ok, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? No, pues creo que no. Profe, ¿de dónde salieron T1 y T2? T1 y T2 salen de la simulación de este sistema y de ver. Aquí no estoy haciendo la simulación, lo podemos hacer, vamos a hacerlo. A ver. Tengo una función de transferencia. TV gris, por favor. ¿Perdón? TV gris. A ver, permítanme. No, sí, ya. Necesito borrar esto para mostrarles. Bueno, ahorita te muestro de dónde salió T2 y T1. Que necesitaría borrar todo esto para mostrarte la simulación. Ahorita lo vemos. Pero bueno, esto sale de una simulación de este sistema, de este de aquí. Sí, es la práctica 2, ¿no? Es Básicamente. la práctica 2 y exactamente la práctica 2. Pero es otro ejemplo. Ahorita lo vemos de dónde salieron estos. ¿Ok? Pero bueno, estos salen de una simulación y de ver el cruce en el 20... Ahí sí ven el PDF. ¿O ven No, no sé. Ok, no, lo que pasa es que sí necesito terminar acá. Mira, entonces, este tiempo es el tiempo que tarda en llegar al 63.2% y este tiempo acá es el tiempo que tarda en llegar al 28.4%. Ok, entonces hice la simulación y obtuve estos valores, que es exactamente lo mismo que hicimos en la práctica 2. Ahorita lo vemos para este ejemplo. Ok, ahorita tómelo como verdadero y hacemos el ejercicio y ahorita les muestro de dónde salieron estos. Ok, entonces miren, bueno, ya asumiendo que estos están correctos, ya determinamos que t es igual a 12.3 y t igual a 3.5 segundos. Y eso lo sustituimos en mi ecuación equivalente. ¿Y qué necesito ahora para calcular Kp? Kp, de acuerdo al método de la pendiente, ¿cómo se calcula? (1.2 por t entre teta? Esto es igual a 1.2 por 12.3 entre 3.5. Ahí trae una calculadora que me ayude a calcular esta operación. $3.5. 3.51. Multiplicado por el 1.2. Ah, por 1.2. No, igual por 1.2 da 4.21. Sí, 4.21. 4.21. TI, ¿cómo se calcula? Es 2 veces teta. 2 por teta. Igual a 7. Y finalmente TD es igual a 0.5 por teta. Que
es igual a 1.75. ¿Okay? Entonces de esta manera sencilla se calculan los constantes del PID. ¿Ok? ¿Hay alguna duda aparte de estos valores de T1 y T2? Esas son aproximados, ¿verdad, profe? Todas se tienen que ajustar más. Exactamente, esto me da una idea de más o menos en qué valores va a estar esas constantes. No es un método, es un método heurístico que se basa en ciertos criterios que tomaron los investigadores que lo propusieron, pero no es preciso. O sea, esto es general y aplica para todos, pero no todos los sistemas tienen las mismas especificaciones. Entonces esto pues, es una simple aproximación. ¿Ok? Apunten estos resultados porque los vamos a usar más adelante. Nada más era para calcularlo. Entonces, bueno, entonces vamos a... Bueno, les quería mostrar cómo se calcula el 15.8 y el 7.6 de T2 y T1. Entonces esta es la función de transferencia original del ejemplo. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es calcular el step. Hacemos una simulación del step. Y ese es el step. ¿Ok? Entonces tenemos que irnos al 28.4%, 28.3%, y vemos que estamos por aquí. Por aquí más o menos. Entonces vemos que es el 7.6. ¿Okay? Este sería T1. Es el 7.6 que obtuvimos. ¿Ok? Y ahora me voy al 63.2%. Está por acá. .2%, que es más o menos por aquí, es 15.8. ¿Ok? Entonces, así se obtienen T1 y T2. ¿Alguna otra pregunta? ¿Si te quedó claro? ¿Quién me preguntaba sobre de dónde se obtuvo? Yo le preguntaba. Queda claro, gracias. Ok. Entonces de ahí, así se obtienen esos dos tests. ¿Ok? Que es T1 y T2. Cuando lo vimos originalmente, a este todo lo llamamos T6 y este T2, pero bueno, es lo mismo. ¿Ok? Y se calcula así, también simula deducción, este es el cálculo, y finalmente así se calculan las constantes. ¿Ok? Ahora, pues podemos hacer una simulación del PID. ¿Cómo podríamos hacer esa simulación? ¿En Simulink? El Simulink, bueno, yo no tengo Simulink, pero ustedes lo podrían hacer. Otra cosa ¿Cuál es... sesión? ¿Perdón? Es que no lo escuché, se cortó. ¿Cuál simulación? La simulación del controlador que acabamos de diseñar. Pues, Para ver al menos si es estable y a ver si llega a su estado estacionario. pues con la adecuación en diferencias, ¿no? Esa es una forma, otra es con Simulink, poner ahí en forma gráfica. El único problema de Simulink es que yo no podría mostrárselo porque no tengo Simulink, yo tengo TAF.
y otra sería encontrar la función de transferencia general y simular un step. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo así para que tengan esa opción. Entonces nuevamente voy a, perdón, a mostrarles una la pizarra. Fíjense, tenemos este esquema, un RDS. Te quiero hacer una simulación para ver pues, cómo se comporta con este controlador, ¿no? Se lo acabo de diseñar, pero pues no sé realmente cómo se comporte. Yo tengo ya un sistema así. Ok, más o menos. Tengo Y y aquí tengo Y de referencia. Quiero encontrar el equivalente de este sistema, pero en una sola ecuación, de la siguiente forma. Yo quiero encontrar la función de transferencia de todo lo que está en rojo. ¿Cómo hago eso? Sabiendo que R, ya sabemos quién es R. Es R. No sobre ese. 4.2 que multiplica a 1 más 1 sobre 7 S más 1.75 S. Perdón, aquí hay un error. Este es 1 sobre S. Esa es la función de transferencia del controlador. Y la función de transferencia de G. Cuenta S más 1 por 15 S más 1. ¿Okay? Entonces con estas dos ecuaciones, ¿cuál es el equivalente? O sea, lo que estoy buscando es Y de S sobre Y deseada de S, o Y de referencia. Esta es la pregunta. ¿Podrían hacer el cálculo? Sí, nada más hay que cerrar el lazo, ¿no? Exactamente. Okay. A ver, hagan el cálculo y ya me dan la función de transferencia general. Entonces, tomen 5 minutos para hacer ese cálculo y ahorita me lo comentan.
Pero podía comentar los valores de este del controlador. El KP es igual a 4.2, TI igual a 7 y TD igual a 1.75. Gracias. ¿Listo? ¿Cómo van?
¿Ya terminaron? Estoy sintetizando todavía. A ver, aquí hay un detalle con esto. Sí, 50S más S cuadrada. S cuadrado. Más 15S más 1. Vamos a hacerlo ahí, y lo vamos complementando. Miren, este es el resultado que va a llegar, pero ¿cómo lo hacemos? La Y entre Y de referencia de S es la función final. Esa se calcula de la siguiente forma, aplicando álgebra de bloques, RDS por GDS, entre 1 más RDS, GDS. GDS RDS o RDS por GDS. ¿Ok? Entonces, ¿y esto aquí es igual? A 4.2 voy a hacer la multiplicación de 4.2 para acá más 0.6 sobre S más 7.35 S. Eso es RDS. Ahora, ¿quién es GDS? Es 1 sobre 50S cuadrada más 15S más 1. ¿Ok? Vamos a hacer primero esa multiplicación. Esto es igual a 4.2, no, perdón, es igual a 7.35 S cuadrada más 4.2 S más 0.6 sobre S que multiplica a 50 S cuadrada más 15 S más 1. ¿Ok? Entonces, si sustituimos esta ecuación o función de transferencia aquí, nos queda que 7.35 S cuadrada más 4.2 S más 0.6 entre 50
50 S cúbica más 15 S cuadrada más S entre 1 más, otra vez todo lo que está acá arriba, 7.35 S cuadrada más 4.2 S más 0.6 entre 50 S cúbica más 15 S cuadrada más S. Todo esto es igual a 7.35 S cuadrada más 4.2 S más 0.6 entre 50 S cúbica más 22.35 S cuadrada más serían 5.2 S más 0.6. ¿Ahí están de acuerdo con esa operación? Sí, es correcto. Sí. Y tengo lo mismo. Entonces esta es la ecuación equivalente. Esta ecuación pues equivale a todo lo que tenemos aquí. Pues si lo simulamos, le ponemos el step aquí a la entrada, el step, vamos a ver cómo se comporta. En teoría debería de acercarse mucho al step. ¿Ok? Entonces va a tener aquí, debería de seguirlo lo más cercano posible. En alguna oscilación pues debe llegar a un error cero en estado estacionario. Entonces vamos a hacer esa simulación en ¿cómo se llama? En Octave. ¿Ahí ven mi pantalla? No, todo Brixton. Ok, voy a cerrar esta. No sé por qué no puedo dejarla abierta. Okay. Ahí sí ya la ven.
¿Tiene mi pantalla de montar? Sí, sí, ya. Ok. Dice, entonces voy a definir una función f, que es una función de transferencia. Y bueno, en la parte de los polos, de los ceros, perdón, tengo 7.35, 4.2, 0.6. ¿Ok? Y los polos 50, 2.35, 5.2 y 0.6. Entonces la función de transferencia y enlazo cerrado con el controlador. Ok, entonces nada más vamos a poner un step y vemos que tenemos. Esta es la respuesta del sistema. Como pueden ver, el escalón unitario pues empieza aquí y llega a 1. Entonces aquí entonces tiene una oscilación, pero después de cierto tiempo desaparece la oscilación y el error llega a 0 en estado estacionario. Está acá, que es la acción del controlador integral. ¿Okay? Entonces, pues diseñamos un controlador que tiene esta respuesta y en teoría, de acuerdo al criterio de la pendiente, pues esa sería la mejor respuesta que vamos a obtener. Sin embargo, pues recordemos cuál es el objetivo del controlador. Primero, tenemos que asegurar que sea estable. Este sistema es relativamente estable. Aunque tiene una oscilación, pues siempre llega a un estado estable en estado estacionario. ¿Okay? Es preciso, ¿por qué? Porque cuando el tiempo crece mucho, el error llega a 0. Entonces logra una buena precisión. ¿Y cuál era la otra? Estabilidad, precisión y tiempo de respuesta. Entonces el tiempo de respuesta se mide en cuánto tiempo tarda en llegar de 0 al 63.2%, que tarda aquí aproximadamente 5 segundos. Lo vemos aproximadamente la mitad de este, que son 5 segundos. ¿Ok? Entonces, pues el sistema de enlazo abierto tiene más o menos esa misma respuesta, se la está respetando. ¿Ok? Entonces, pues así podemos hacer la simulación en MATLAB directamente, aunque esto lo podemos ver hecho directamente en Simulink. ¿Alguien tiene el Simulink que pudiera compartir su pantalla para decirles cómo pudieran haber hecho esta misma simulación? Yo, profe. Ok, voy a dejar de compartir mi pantalla y si la compartes ahorita te indico cómo vayas construyendo una simulación. Sí, está. Entonces, Ya nada tenía más abierto más pantalla, pero Simulink no, entonces ahorita que cargue. Perdón, ¿no te escuché bien? Digo que ya tenía abierto MATLAB, pero Simulink no creo que tarde mucho. Ah, sí, lánzalo ahorita mientras nos conectamos. Entonces nada más observa aquí la respuesta, debe ser la misma que tengamos allá. Tarda más o menos 12 segundos en llegar a su punto máximo y su pico máximo es 1.2 y tarda más o menos 50 segundos en estabilizarse. Ok. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahora si gustas comparte tu pantalla y vemos. Sí, profe, güey. Sí.
Ve cómo va el Simulink. Ahí está, profe. Nuevo modelo. Ok. ¿Lo ves? Sí, ya se ve. Entonces pon, abre las librerías. Agregar. Exactamente ahí. Va. Y ahí está. Entonces en Continuous, la segunda pestañita. Esa. Ahí tienes Transfer. Payday. El tercero, de arriba hacia abajo, el ¿Veis de tercero. controller? Sí, ese mero. Arrástralo. También Ajá. ahora arrastra el Transfer Function, el que está abajo, el Payday también. Ahora vete a Sync. Ahí en esa misma pestaña, en Sync. Y ahí pon el Scope. Vas con la fecha de transferencia. Todavía no. Ok, ahí está. Ok. Ahora vete a Source. Pon un Step. Ok. Hasta abajo está el Step. Y luego mete a la pestaña de Mat. Ah. Y ahí pon una suma. Hasta abajo está un círculo. Ese, ponlo ahí. Ok. Listo. Entonces, dale doble clic al Step. Ya no se va a llegar a funcionar. No, ya no. Eso ya todo. Dale doble clic al Step. Sí, va. Ajá. Y Step Time ponle 0. De cero. Y finite Ok. value 1. Todo lo demás igual. Luego dale doble clic al punto de suma. Ahí. Y resta. Al último, el último más, cámbialo por menos. Ok. Ahora el Payday, dale doble clic. Y ahí vas a poner las ganancias que calculamos. Entonces el proporcional del P, el P, a ver, espérame, es 4.2. El I es 0.6. Y el D es 7.35. Y ok. Ok. Ahora la función de transferencia, ahí arriba le vas a poner, dentro de los corchetes es 7.35, espacio, Ajá. 4.2 y Sí. 0.6. Ok. Y ahí le vas a poner 50, Sí. espacio 22.35, Listo. 5.2 y 0.6. Ah, no, espera. Ese es todo global. No, regrésate. Ahí es 50, 15, 1.
50, 15, 1. 15 y arriba. Y arriba 1 nada más. Y estaba poniendo ya es 1. Ahí está. Ok. Amplifica ese bloque para que se vean los coeficientes. Ampliarlo ese bloque. Ahí está. Ahora conéctalos. El PID va antes de la función de transferencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad, profe? Y así está. Entonces, esa es exactamente debería ser la misma función de transferencia que calculamos. Entonces, arriba en la simulación ponle 50. Ahí ponle 50. Para simular 50 segundos. Y dale correr, run. Ahí. Esperamos que corra. Está muy lento porque está compilando, espérame, ya terminó. Dale doble clic en el scope. Amplifícalo. Ahí está. Sí. Exactamente la misma simulación que hicimos. Que más o menos en 12 segundos llega a su máximo, llega aproximadamente a 1.2 y tarda más o menos 50 segundos en hacer la simulación. Entonces, si observan, es idéntica esta simulación al cálculo que hicimos. Y entonces aquí la única diferencia es que aquí no tuvimos que calcular nada porque pusimos el diagrama bloques. Pero en el modo código, ahí sí tendremos que calcular la función de transferencia general. ¿Eso es todo, profe? ¿Perdón? Digo A que ver, eso es todo. haz otro cálculo, cierra esa. Ok, cierra el scope. Sí, cierra el scope. Y aquí pon otra función de transferencia abajo. Ok. Y ahí sí Pues todo vamos lo a poner mismo. lo que calculamos. Abre. Sí, le vas a poner el mismo step. Bueno, primero. Bueno, sí, ahí, a ver. Arriba, ahora sí le vas a poner Ahora sí vamos a poner el que 7.35. calculamos. Sí, 7.35, Ajá. 4.2 y 0.6. Y abajo es 50, 22.35, 5.2 y 0.6. ¿Ok? Ahora conecta el step. No, el controlador no lo pongas. No. Esos quítalos. Pon el step directo. No, del mismo. No lo copies. No los copies. Quítalos. Va a estar en la misma. Sí. Este sí, ¿no? No, ese quítalo. Quítalo. Ok, lo voy a jalar del mismo. Exactamente, conéctalo a exacto. Ahí. Y Ahora aquí al pon un scope. mux. Ahora tienes que poner un mux para que lo ponga en la misma. Ese. Este, no. Sí. No, espérame. ¿Es este, verdad? Vete hacia arriba. Ese no es ese. Vete hacia arriba. Ponte en continuous. No está en Think. Es este. Ah, sí, es ese. ¿Sí? Es el primero. No, sí, es el de arriba, ¿verdad? O es ese, O el mux. Está en búsqueda. ese mux. Ese polo.
Exacto. Entonces ahora vuelvo a correr. Run. Listo, abro el scope. Deben estar encimadas, haz una aproximación en algún punto. Sí, se ve en esto. Haz un acercamiento. Ahí están las dos, ahí están las dos encimadas. Entonces estamos hablando de la misma función. ¿Ok? Sí, ahí está. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Quieres muestra el Simulink? Pon la otra ventana, la de Simulink. Fíjense ahí, tenemos los dos sistemas son equivalentes, pero uno está en lazo cerrado y el otro está ya su equivalente, el simplificado. ¿Ok? Entonces el que nosotros simulamos en modo código es el de abajo porque no podemos poner diagramas a bloques. Pero es lo mismo, o sea, aquí estamos viendo que es lo mismo. Y bueno, aquí lo importante también es pues, que estamos verificando que el controlador está operando, está funcionando. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Yo sí tengo una, profe. Aquí adelante. Por ejemplo, en la función donde está el PID contrarrestaría alguna fuerza externa, ¿no? Algo que se oponga o no sé, algo. Y el PID, exactamente. pero en la función de abajo vemos que tiene la misma respuesta, pero si esta recibe una fuerza externa que la perturbe, ¿también es capaz de controlarla o ahí ya no? No, sí, es lo mismo. Nada más que aquí ya no podemos ver puntos intermedios. ¿Ok? Mira, eso lo podemos simular de una forma sencilla. Después de la función de transferencia, pon otro punto de suma. Ok. Mira, vamos a simular pero después de la función de transferencia. Y antes de la retroalimentación. Ya si quieres borra el de abajo. ¿Sí? Ese ya bórralo, sí. Lo voy a dejar ahí. Bueno, ok. Bueno, déjalo. Entonces, Traigo espacio. ok. Punto de suma, ponlo ahí. Ok. Ok. Conéctalo. Sí. ¿Y aquí va la retro? Sí. Sí. Y de la salida, pon al scope. No, no. De ahí pon al scope. Sí. Y, aquí, no, ahí le vas a poner otro step. Pero primero, conecta la retro. Ahí, exactamente, ahí está. Ahora pon un step aquí. Copiar ese step, copialo. Y ponlo ahí. Abre este último step. No, abre este último step. Entonces ahí le vamos a poner que el valor inicial sea 0, termina 1. Y espérame, hay una forma para... Step time. ¿Cómo podemos poner? Abre la librería porque necesito un pulso ahí nada más. Pulsito. Abre las librerías. En Source. En Source, a ver qué hay en Source.
que nos puede servir ahí. No hay algo que nos pueda... Así como está, abro otra vez nuevamente el step. Ahí le vas a poner un step time. En step time ponle 40. Ok, ahora dale así. Dale a picar y haz la simulación nuevamente. ¿Este sí es suma, profe? Sí. Ahí pusimos una perturbación a los 40 segundos, ahí está, mira. Pero es muy grande la perturbación, esa perturbación hay que ponerla de 0.1. Aquí está el salto. Sí, pero hay que ponerla más pequeña. Ok. Enter. Ponla de 0.1, el valor final 0.1, valor final 0.1. ¿Sí? Ok. Y la simulación ponla de 100 segundos, bueno, ponle 100 segundos. Ok, simulada. ¿Ya vieron? Entonces el sistema está controlando y de repente en la salida hay una perturbación. Ya se le agregó una señal. Un ejemplo de esto pudiera ser, por ejemplo, en el sistema de control de temperatura que teníamos ahí, una válvula que controlaba un flujo de vapor. ¿Sí recuerdan el ejemplo? Sí. Sí. Ok, entonces tenemos el sistema y no tenemos perturbación. Pero hay una variable ahí externa que puede fungir como una perturbación. Por ejemplo, la presión del vapor. ¿Qué pasa si cambia la presión del vapor? Al aumentar o disminuir la presión del vapor también impacta directamente en el flujo. Y esa sería una perturbación. Entonces, esta simulación que estamos haciendo aquí es como si estuviéramos simulando un movimiento en la salida, en la temperatura, ocasionada por una variable que no tenemos control nosotros, es externa, es la perturbación. Pero ¿qué pasó con el controlador? Lo volvió a compensar exactamente, o sea, instantáneamente se ve la desviación porque pues no se esperaba y es como si fuera un step, pero conforme fue pasando el tiempo lo volvió a compensar. Entonces esa es la gran ventaja que tenemos de tener retroalimentación, que absorbe perturbaciones externas. ¿Ok? Entonces pues, es una de las ventajas, ya lo estamos viendo aquí. Canal cerrado tiene su PID. Esa perturbación la va a compensar con la misma dinámica que tiene en la parte no estacionaria. Y obviamente como tiene un controlador integral, pues está estacionario igual a 0. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, yo, A ver, adelante. por ejemplo, ya ve que primero hicimos a mano el cálculo Sí, de la función de transferencia, pero ya controlada. sí. No pudiera ser que definiéramos, así como definió la función de transferencia, definir la otra función, por ejemplo, RDS, y ya solo plotear la función que hicimos con el álgebra de bloques, así como RDS por GDS entre 1 más RDS por GDS. ¿Se podría hacer eso? ¿Hacerlo en código? Sí, o tendríamos que hacer el cálculo. Fíjate que no tendríamos que buscar una función en código para ver si eso es posible.
Si yo tengo dos funciones y las multiplico, si me da una nueva, no, nunca lo he probado, pero habría que ver. Y pues eso lo vemos fácil. Si tengo dos funciones, sí se puede. Sí se puede. De hecho, a ver, si dejas de compartir, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Lo puede compartir usted. Ok. Miren, fíjense. Yo lo hice totalmente a mano. Pero ahora lo voy a hacer con MATLAB. Fíjense. ¿Cuál es mi función original? Es que esa es la función de transferencia que quiero controlar. ¿Y cuál es la función de transferencia del controlador? La función de transferencia del controlador, ¿cómo quedó definida? Quedó definida de la siguiente manera. Espérame. Quedó 1,0 y aquí quedó 7.35, 4.2, 0.6. Esa es la función de transferencia del controlador. ¿Ok? Entonces, la función de transferencia global, la final, la que calculamos, se puede calcular también aquí, directamente, de la siguiente forma. Entonces, calculamos R, lo multiplicamos por G, y eso lo dividimos entre 1 más, nuevamente R por G. Ese fue el cálculo que hicimos, pero aquí lo vamos a dejar que MATLAB lo haga. Ah, caray. Es que me dio diferente, pero no está simplificada. Me parece que ese es el detalle. Para empezar, ahí puedo factorizar S y eliminarla. Luego vamos a ver el step de F. Esta es la misma función, nada más que no está simplificada. Ok, ¿se la ven? La misma función, en 12 segundos llega a 1.2, tarda más o menos 60 segundos, 50 segundos en estacionarse, en llegar a su estado estacionario. ¿Ok? Entonces lo puede hacer, nada más que no me da la versión más simplificada del sistema. Y seguramente, primero puedo quitar un S, lo puedo factorizar y eliminar. Entonces me queda arriba S cuarta y abajo S quinta máximo. Y luego de ahí, si factorizo, seguramente tengo un polo y un cero repetido y lo puedo, ya me queda de orden, de hecho deben ser 2, abajo debe quedar de orden 3 y arriba de orden 2. ¿Okay? Pero pues es la misma, nada más que no está simplificada. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta o duda? Y agregamos ruido. Los Adelante, parámetros que adelante. obtuvimos los parámetros que obtuvimos al inicio de KP, TI y TD, Ajá. si
si estuviéramos cambiándolos o, bueno, jugando con ellos para obtener alguna respuesta, o sea, el comportamiento de la señal, ¿se acortaría el tiempo en el que se estabiliza o Sí, ya son los parámetros que quedan? sí. Nosotros manualmente podemos mover las constantes, o sea, TI, TD, pero ahí vamos a ir observando cómo cambia el comportamiento. ¿Ok? Entonces, eso es prueba y error. Lo que podríamos hacer ahí es, por ejemplo, probar que si disminuyo el tiempo TI, o sea, el tiempo de integración, y lo pongo dentro de la función, voy a observar que más rápido llego a cero en estado estacionario. Pero eso me va a ocasionar un sobreimpulso más grande. ¿Ok? Entonces eso lo puedo hacer a prueba y error. Si quiero un tiempo de respuesta más rápido, aumento simplemente KP. Y también me aumenta el sobreimpulso. Si aumento TD, entonces disminuye el sobreimpulso. Entonces todo eso me va modificando el comportamiento. Acuérdense que al modificar alguno de estos parámetros constantes del PID, me modifica la respuesta del sistema. Me puede mejorar algún comportamiento, como por ejemplo la precisión, pero me puede empeorar otro comportamiento, como es la estabilidad o el tiempo de respuesta. Entonces, desafortunadamente, no hay no podemos hacer modificaciones de un parámetro que me mejore los tres conceptos a la vez. Entonces es una combinación de los tres para llegar a la mejor respuesta de acuerdo a algún criterio. ¿Cuál es la mejor? Todo depende de un criterio. Muchas veces lo que se busca es que no tenga sobreimpulso, no importa que tarde mucho en llegar a cero en estado estacionario, hay que buscar esa combinación. En otras situaciones me interesa que responda lo más rápido posible, no me importa sobreimpulso, pues hay que buscar eso. Entonces todo depende de lo que nos definan como control, cuál es la prioridad, cuáles son los parámetros, y en base a eso, pues ya ajustamos nuestro PID. ¿Ok? Y obviamente este es un método empírico, por así decirlo, a prueba y error, para sintonizar un controlador PID. Sin embargo, pues hay métodos teóricos que me calculan con precisión las constantes de acuerdo a ciertas especificaciones. Y eso es lo que vamos a ver precisamente a continuación. Cómo analizar un sistema de control y cómo caracterizarlo. Y después esa misma teoría la vamos a utilizar pero para diseñar el PID. ¿Ok? Entonces vamos a tomarnos un receso de 10 minutos y pues ahorita continuamos. Una última duda. Y adelante. Por ejemplo, si en este caso es una función de transferencia de segundo orden, no de tercer orden. Por ejemplo, si nos hubiera salido una de segundo orden y queremos saber, por ejemplo, el amortiguamiento que tiene o algo así, se tiene que analizar la función después del controlador, por ejemplo, esa ya final que nos dio. O por ejemplo, nosotros queremos que el factor de amortiguamiento sea un cierto valor en específico. Ok, ¿Cuál? eso tendríamos que diseñar el controlador con esa especificación y tendríamos que buscar un esquema de diseño. O sea, si tú lo que requieres es, en mi especificación de diseño es un factor de amortiguamiento de tal valor, entonces a partir de ahí tenemos que calcular las constantes. Pero normalmente los PID se calculan en base a no tanto a un factor de amortiguamiento, sino a parámetros de tiempos de respuesta y de otro parámetro que tiene que ver con la oscilación precisamente, pero no directamente con el factor de amortiguamiento, sino con el tiempo que va a tardar oscilando. ¿Ok? Entonces, hay varios criterios. El que nosotros vamos a ver es uno muy particular y se va a basar en dos
parámetros y los cuales van a definir tiempo de respuesta, qué tan rápido responde y cómo oscila, básicamente. Si tiene o no tiene oscilación, y esos parámetros se definen, bueno, esa oscilación o qué tanto va a tardar oscilando o si no va a oscilar, se definen de acuerdo a otro criterio, no tanto al factor de amortiguamiento. Okay, eso lo vamos a ver a continuación, después de hacer el siguiente tema precisamente. Ok, si quedó más o menos clara la duda. Sí, gracias. Ok, entonces un receso de 10 minutos y ahorita continuamos. Ok, profe.